Si uno camina por las calles empedradas del centro histórico de Morelia o se adentra en los pueblos mágicos de la Sierra Michoacana, encontrará iglesias en cada esquina. Michoacán es la tierra de la fe, dicen. Pero donde la luz de la fe es más brillante, la sombra que proyecta es más oscura. Hay edificios en este estado que la Iglesia Católica no presume en sus folletos turísticos. Hay propiedades que, legalmente, pertenecen a la diócesis, pero que no aparecen en los inventarios públicos. Edificios que tienen las puertas tapiadas con ladrillo y cemento y cuyas ventanas están cubiertas con placas de acero soldadas. La gente del pueblo dice que están en remodelación. Los viejos dicen que están malditas. Pero la verdad es mucho más burocrática y aterradora. Esas casas no están abandonadas. Están conteniendo algo. Lo que voy a narrarles hoy proviene de una serie de cartas encontradas en el archivo personal del padre Damián Sotomayor, un sacerdote jesuita que operó como visitador en la región de la meseta purépecha a finales de la década de 1920. Estas cartas, dirigidas al obispo de Zamora, nunca fueron enviadas por correo ordinario. Fueron entregadas en mano, y su contenido explica por qué, en 1929, una casona señorial en el pueblo de Patambán fue rodeada por la Guardia Nacional, bendecida por 3 obispos y luego sellada herméticamente con concreto armado, prohibiendo la entrada bajo pena de excomunión mayor. Esta es la historia de la Casa de las Ánimas Perdidas y de lo que la Iglesia encontró respirando en su sótano. La primera carta está fechada el 3 de octubre de 1929. El contexto es vital. La guerra cristera acababa de terminar oficialmente, pero el campo seguía lleno de odio y pólvora. El padre Damián había sido enviado a Patambán para reconsagrar la parroquia local y hacer inventario de una propiedad que había sido donada a la iglesia por una familia adinerada, los Velasco, quienes habían fallecido en su totalidad durante una epidemia de viruela negra, o al menos esa era la versión oficial. El padre Damián escribe: Su Excelencia, he llegado a Patambán sin contratiempos. El pueblo es silencioso, demasiado silencioso. Los locales no se acercan a la casa Velasco. Se persignan cuando pasan frente a ella y cruzan la calle para no pisar su sombra. He tomado posesión de la llave. Es una construcción magnífica, de cantera rosa, pero el aire en su interior es viciado. Huele a humedad y a algo más. Algo dulce, como incienso quemado mezclado con carne podrida. He notado que en el salón principal, los crucifijos colgados en las paredes han sido volteados. No arrancados, Excelencia. Girados meticulosamente para quedar de cabeza. He procedido a enderezarlos, pero esta mañana, al volver a entrar, estaban de nuevo invertidos. Solicito permiso para realizar un rito de purificación menor. El evento que precipitó la clausura ocurrió la noche del 15 de octubre. El padre Damián, acompañado por 2 sacristanes y un albañil local llamado Jacinto, decidieron forzar la puerta oculta. Lo que encontraron no fue una bodega de vinos. Fue una escalera de caracol tallada en la piedra viva, que descendía mucho más profundo de lo que la arquitectura de la casa permitía. Parecía bajar a las entrañas mismas del cerro. El relato del padre Damián en su tercera carta es, francamente, aterrador. Bajamos con antorchas y agua bendita. El aire se volvía denso, irrespirable. A medida que descendíamos, las paredes del túnel cambiaban. Ya no eran de piedra bruta. Estaban cubiertas de nichos. Y en los nichos... Excelencia, Dios nos perdone por lo que vimos. En los nichos había figuras. Al principio pensamos que eran estatuas religiosas, santos tallados en madera. Pero al acercar la luz, vimos que tenían pelo. Tenían dientes. Eran cuerpos. Cuerpos momificados de una manera grotesca,
cubiertos de cera y vestidos con hábitos religiosos que habían sido profanados con símbolos blasfemos. Pero lo peor estaba al final de la escalera. Llegamos a una cámara circular, una especie de capilla invertida. El altar estaba hecho de huesos humanos compactados, y sobre el altar había un libro, un misal romano, pero encuadernado en piel humana. Estaba abierto, y junto al libro, sentado en una silla de madera que parecía un trono, había alguien. No era una momia, era un hombre, o eso parecía. Estaba de espaldas a nosotros. Vestía ropas de principios de siglo, elegantes pero cubiertas de polvo. Jacinto, el albañil, le gritó, preguntando quién era. La figura no se giró, pero habló. Habló con la voz de mi madre, Excelencia. Mi madre que falleció hace 20 años en España. Me llamó por mi nombre de pila. Me dijo, Damián, has venido a terminar la misa. Cuando la figura se levantó y se giró, vimos que no tenía rostro. La piel de su cara era lisa, sin ojos, sin nariz, sin boca. Y sin embargo, hablaba. Los sonidos salían directamente de su garganta, proyectándose en nuestras mentes más que en nuestros oídos. El pánico se apoderó del grupo. El padre Damián narra que las antorchas se apagaron de golpe, no por viento, sino como si la oscuridad se hubiera comido el fuego. En la negrura absoluta, escucharon cómo la cosa bajaba del altar y caminaba hacia ellos. Escucharon el sonido de pies descalzos y húmedos sobre la piedra. Jacinto encendió un fósforo. La luz duró apenas un segundo, pero fue suficiente para ver que la cámara estaba llena. Las momias de los nichos se habían bajado. Estaban de pie, formando un círculo alrededor de ellos, bloqueando la salida. El padre Damián, en un acto de fe desesperada, comenzó a recitar el exorcismo de León XIII. Al pronunciar las primeras palabras en latín, la entidad sin rostro soltó un alarido. No fue un grito de dolor, fue una carcajada, una risa que hizo temblar el techo de la caverna. «Tu latín está oxidado, cura», dijo la voz en su cabeza. «Y tu fe está vacía. Tú dudas, nosotros sabemos». Lograron escapar de milagro. El padre Damián relata que lanzó el frasco entero de agua bendita contra la entidad, lo que provocó que su piel humeara como si fuera ácido. Aprovechando la confusión, corrieron escaleras arriba. Mientras subían, sentían manos que los agarraban de los tobillos. Manos secas, manos frías. Jacinto fue arrastrado. El padre Damián escuchó sus gritos mientras era jalado de vuelta a la oscuridad. Gritaba pidiendo perdón, gritaba que veía el infierno. No pudieron salvarlo. Llegaron a la biblioteca y cerraron la puerta de hierro, atrancándola con un mueble pesado. Desde el otro lado se escuchaban golpes, golpes brutales que deformaban el metal. Y la voz de Jacinto, distorsionada, gritando: «Abrid, Damián, es hermoso aquí abajo. Abrid». La última carta es un informe oficial de clausura, firmado por el obispo 3 días después. No se intentó rescatar el cuerpo de Jacinto. Se consideró que su alma ya estaba perdida y que abrir esa puerta pondría en peligro a toda la diócesis. La solución de la Iglesia fue drástica y medieval. Se convocó a 3 albañiles de confianza de otra región, juramentados a guardar silencio. Se levantó un muro de ladrillo doble frente a la puerta oculta. En la mezcla de cemento se disolvieron medallas de San Benito y sal exorcizada. Luego se sellaron todas las ventanas de la planta baja. Se tapió la entrada principal. El padre Damián permaneció en el pueblo vigilando la obra. Escribe en su nota final: «La casa ha sido sellada. Es un sepulcro. Pero, Excelencia, el problema no está resuelto. Por las noches, si uno se para en la calle, todavía se pueden escuchar los cánticos. Y a veces se escucha la voz de Jacinto pidiendo agua. Lo que hay en ese sótano no estaba solo. Era una colonia, una colmena. Y temo que al sellar la casa,
No los hemos encerrado a ellos. Nos hemos encerrado a nosotros afuera, dejándoles tiempo para cavar. Tienen todo el tiempo del mundo. Y la tierra de Michoacán es blanda. El padre Damián murió un año después en un sanatorio mental en Guadalajara. El diagnóstico oficial fue demencia precoz. Pero las enfermeras contaban que el sacerdote no dormía y que pasaba las noches apretando una cruz contra su pecho, susurrando que escuchaba rasguños debajo de su cama. Hoy, la Casa Velasco en Patambán sigue ahí. Si van, la verán. Es una estructura imponente que destaca entre las casas humildes. No tiene puertas ni ventanas visibles, solo muros lisos de cantera y ladrillo. La gente del pueblo no habla de ella. Pero hace unos años, durante unas obras de drenaje en la calle principal, los trabajadores rompieron una tubería vieja. Dicen que del agujero en la tierra no salió agua. Salió un aire frío, viciado, con olor a incienso podrido. Y uno de los trabajadores juró haber visto una mano pálida, sin rostro, asomarse por la grieta antes de que la volvieran a tapar con tierra a toda prisa. La iglesia clausuró la entrada, pero nadie sabe si encontraron la salida.